¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer, qué privilegio llegar a este encuentro con usted que nos sintoniza a partir de esta hora a través de este espacio generado por Agencia Fronteriza de Noticias pensando en usted. Mire, este AFN político, ya sabe usted, se transmite de entrada desde nuestros estudios aquí en Agencia Fronteriza y llegamos a todos los hogares de Baja California, al auditorio, al amplio auditorio de Baja California a través de la señal del canal 154 de cable desde la plataforma ubicada en Rosarito y a través de CNR Noticias. Un saludo a quienes allá en el quinto municipio nos escuchan y nos ven para informarse como todos los días, no solamente a través de este espacio, sino a través del portal www.afntijuana.info, que es el espacio que le garantiza información oportuna, veraz y mire, verá usted que este portal noticioso que conduce nuestra amiga, la directora de Agencia Fronteriza de Noticias, Doralena Cortés, es un espacio líder en el noroeste del país y no es obra de la casualidad. Ahí va a informarse usted de manera regular de los acontecimientos más relevantes de las últimas horas. Le quiero recordar que este espacio se transmite en vivo a través de nuestro portal de AFN, pero también en vivo y en directo a través del canal 152. Ciento, y quiero recordarle que tenemos un número telefónico para recibir sus sugerencias, comentarios, observaciones. Es el 608-7645. Este programa está también disponible posteriormente de manera cotidiana a partir de las 3 de la tarde. La repetición es a partir de las 3, pero en este momento estamos llegando a usted en vivo y en directo. Mire, entremos en materia porque hay algún par de acontecimientos importantes de relevancia nacional en el marco de esta lucha que libra el gobierno contra los cárteles de la droga. Y es que allá en Jalisco, una zona también afectada por el clima de inseguridad nacida de la operación de los cárteles de la droga, se ha producido allá la captura de un personaje importante de otro de los cárteles que opera en nuestro país, el hijo del líder del cártel de Jalisco, Nueva Generación, así se le conoce, es un sujeto que se llama Rubén Oseguera González. Dice la autoridad que eh, pues es el segundo al mando de la organización, es un sujeto a quien apodan el Menchito o el Junior. El segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación ya fue trasladado a la Ciudad de México, fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO. El Menchito fue aprendido más o menos al filo de las 4 de la mañana por efectivos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina durante un operativo realizado en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde generó desde luego una reacción de preocupación de parte de los residentes de la zona por este pues espectacular operativo a cargo de las Fuerzas Armadas. Oseguera González fue detenido con 4 personas más en posesión de armas de uso exclusivo del ejército dentro de una residencia en la colonia Jardines Universidad, lo que generó que integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación trataran de evitar su traslado y rescatarlo de las autoridades. En este proceso, prendieron fuego a varias unidades de transporte público en los alrededores de donde se llevó a cabo la detención, según algunos de los funcionarios consultados por los medios de comunicación en el transcurso de la mañana. Oseguera González y los otros 4 detenidos ya están a disposición del Ministerio Público Federal y en las próximas horas la Secretaría de Gobernación dará a conocer información al respecto. El Menchito es hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder de esta organización criminal que opera al servicio del cártel de Sinaloa y que en los últimos meses ha sostenido disputas territoriales con los caballeros templarios en la zona de Michoacán. Ya sabe usted que debido a esta colindancia, el gobierno jalisciense
está más que preocupado por el efecto cucaracha, que, bueno, para los tijuanenses no es desconocido, lo vivieron en Rosarito en alguna época de crisis, cuando los delincuentes empezaron a huir hacia las zonas aledañas, le hace Rosarito, le hace Tecate, de tal suerte que en el estado de Jalisco se vive un fenómeno similar, sobre todo a partir de que los caballeros templarios se han replegado ante la presencia de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad Pública y el crecimiento o el desplazamiento de los grupos de autodefensa y policías comunitarias de Michoacán en este enorme fenómeno que es novedoso para los mexicanos y que nos habla de la ausencia de autoridad, de la falta de la capacidad, de la incapacidad manifiesta del Estado mexicano, del gobierno de la República para contener el crecimiento del crimen organizado en aquella zona donde, eh, en- donde ya en este momento, hay que decirlo también, los michoacanos están empezando a reportar abusos de integrantes de los llamados autodefensas o policías comunitarios. Un fenómeno que no es nuevo, que la autoridad sabe, que la autoridad entiende que se puede, que se podría dar y que ya se está dando. El del cambio de los verdugos. En todo caso se van los templarios y son sustituidos por otros, por los autodefensas. Un hecho que podríamos ver muy lejano, pero que en horas recientes, vaya, eh, se ha comprobado que no es así, porque Tijuana, según en los últimos reportes periodísticos, sobre todo de generados o en la casa del migrante, está generando, está produciendo un éxodo de michoacanos a nuestra frontera, específicamente en el caso de Tijuana, donde se reporta más de un centenar de familias michoacanas que habrían huido de Michoacán y de toda esta barbarie y toda esta situación que ha imposibilitado la vida ordinaria, la vida pacífica de los residentes de Michoacán. El efecto cucaracha nos está pegando a nosotros en todo caso y en el caso de Jalisco, las autoridades ya habían llamado la atención sobre este fenómeno. En horas recientes se ha venido reportando pues que los caballeros templarios estarían consolidando una alianza con los Beltrán, otro de los grupos criminales que opera en nuestro país, pues se podría decir que a ciencia y paciencia de muchas autoridades. Ese es el parte del panorama que golpea y que afecta a toda esta zona colindante. Es Michoacán, Jalisco, asediado por unos y otros. Y mientras los tiroteos, los enfrentamientos, los encontronazos entre militares y presuntos delincuentes en Michoacán siguen dándose en las últimas horas, se ha producido uno de estos enfrentamientos entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y presuntos delincuentes en el municipio de Villamar, que colinda con La Barca, Jalisco. El saldo, dicen los reportes hasta este momento, es de un muerto y 4 detenidos, es lo que informa la autoridad castrense. Los hechos ocurrieron en una zona cercana de la presa Guaracha. Cuando los militares hacían un recorrido por una de las brechas, observaron una camioneta sospechosa. Al detectar a los militares, los sujetos que iban a bordo de este vehículo trataron de escapar y comenzaron a disparar hacia los militares. En este enfrentamiento es pues que uno de los civiles muere y el resto se entregó, sobre todo cuando se dieron cuenta que los soldados contaban con el apoyo de un helicóptero y una avioneta. Hasta el momento se ignora el nombre del occiso y los detenidos, y en este mismo escenario, en la zona boscosa del municipio de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Parangaricutiro, miren nomás, ¿esto es trabalenguas o qué? ¿Es prueba o qué? Ahí, en esta zona, integrantes del grupo de autodefensa de Tepalcatepec, respaldados por elementos de la Policía Federal, han detenido a una persona llamada Irma Castillo Rodríguez, alias
La Changa, que operaba en esa región colindante con Uruapan y Tancítaro. La presunta integrante del cártel de los Caballeros Templarios fue localizada en una cueva cerca de la pequeña población de Los Desmontes. En el lugar se encontró pues un pequeño cargamento envoltorio de cocaína. Trascendió que la mujer fue trasladada a las instalaciones del Aceido en la Ciudad de México. Ya sabe que bueno, pues este es parte del panorama y de la intensa actividad que se ha registrado a partir del despliegue de los grupos de autodefensa y de las autoridades militares. En este mismo escenario, precisamente, este sujeto apodado El Tío, identificado como el segundo al mando de los Caballeros Templarios, fue detenido. Usted lo recuerda, se lo comentamos, ya debe estar enterado. Fue detenido y trasladado a la Ciudad de México, y el reporte que brinda la autoridad federal hace pocas horas señala que en sus primeras confesiones el sujeto dice, reconoce, confirma que su sobrino, el Quique, es quien encabeza las operaciones de los Caballeros Templarios. Este personaje del que ya se ha venido hablando de manera abundante y cuyos hijos son en el ojo de la tormenta pública por el abierto despliegue, la clara presencia pública que han tenido ambos hijos dedicados al mundo del espectáculo, cantando narcocorridos y ese tipo de cosas, y que siguen paseándose tranquilamente. Dice este hombre, apodado El Tío, que él ya no trabaja para los Caballeros Templarios y que su sobrino Quique se quedó al mando. El Quique le llama, Enrique Blancarte, para más precisión, es la cabeza visible por la que o sobre la que va el gobierno de la República a través de las Fuerzas Armadas, mientras continúan registrándose estos grupos de autodefensa en el marco del convenio que han hecho con el gobierno de la República para regularizar, si así se quiere, la operación de estos grupos e incorporarlos de alguna u otra manera a los cuerpos de seguridad formales que Michoacán está requiriendo y que seguramente va a requerir después de que pase esta crisis que es algo que esperan con ansiedad los habitantes luego de este clima de violencia y de este asedio constante, ahora dicen de parte de unos y otros. Elementos de la PGR han arribado a Michoacán. Este es un reporte también nuevo. Helicópteros de la Procuraduría General de la República, los primeros 8 helicópteros, los primeros 8 de 11 helicópteros de la PGR han llegado a sumarse a esta lucha en la que participan, ya les digo, los grupos de autodefensa. 60 elementos de la Procuraduría, incluidos 30 agentes del Ministerio Público, como parte del apoyo institucional que el gobierno federal hizo al gobierno michoacano, donde las cosas están francamente que arden. La noticia en Michoacán es la seguridad pública. El tema en Michoacán es el tema de la seguridad pública, y en el caso de Jalisco, pues sobre todo en las últimas horas conforme se confirma esta alianza aparentemente ya formalizada o fortalecida entre el cártel de los Beltrán Leiva y los Caballeros Templarios, cuya cabeza visible, pública, pues es este señor, la Tuta, que ahora ya concede entrevistas por televisión. Este hombre que nadie ha podido localizar, por lo menos que la autoridad no ha podido localizar, fue localizado por periodistas en una entrevista para el Canal 4 de Gran Bretaña, Ford News, que ha abordado el tema de Michoacán como si fuese
un frente de batalla, un, un, un escenario bélico de estos que están tan de moda en sitios como Siria, como Irak, como la región de los Balcanes, como, vaya, apúntele usted, Afganistán mismo, en fin, un nuevo sitio de interés y atracción para los medios de comunicación internacionales que hoy voltean los ojos hacia México y hacia Michoacán. Están empezando ya, están aprendiendo a hablar español para la cobertura correspondiente aquí en nuestro país con estos temas que llaman tanto la atención, sobre todo de la televisión extranjera, y que no cesan de hablar de Michoacán, Oaxaca y todos estos lugares de nombres que deben parecerles raros, pero que igual son fuentes de noticia y han llegado al lugar que buscaron, no se cree que con tanto afán, ¿eh? Lo encontraron más rápido que lo que el gobierno de la República ha logrado encontrar a la tuta. Eh, Mientras el señor se pasea, da discursos en las comunidades y reparte dinero y dice que pues sí, pues es delincuente y pues ni modo, ¿no? Así están las cosas. Ese es el escenario que estamos viviendo en nuestro país, lo sentimos por los michoacanos y por los jaliscienses que están viviendo, sobre todo en horas recientes, este clima exacerbado de violencia y de inestabilidad, porque estos operativos desde luego rompen la calma de los jaliscienses que comparten frontera con Michoacán y lo están viviendo en carne propia. Y aquí en Tijuana ya lo empezamos a vivir con este desplazamiento, con este grupo que supera las 100 personas que vienen huyendo en calidad de refugiados, están por acá y contando una y 100 historias de cómo unos y otros están haciendo lo que les pega la gana, unos y otros, los criminales y los supuestos defensores de la población en contra de estos criminales. Ese es el panorama. Así es que, si usted pensaba que Michoacán era un asunto lejano a nosotros, ya no lo es tanto. Y Jalisco, como Tijuana, están en ese sentido en el ojo de la cobertura mediática, no solo por este tema, porque Jalisco y Baja California ocupan algunos de los principales lugares en el tema del contagio de la influenza en el tipo este de AH1N1, que ha reportado cifras elevadas de mortandad y de infectados eh, con este virus que tiene preocupados a las autoridades. Ya lo compartimos ayer, los datos de la autoridad estatal indican que no hemos llegado todavía a la crisis de 2009, pero la que estamos viviendo en este momento es la peor de 2009. Y es una cifra que podría crecer según lo que ha estado comentando la autoridad, particularmente entre otras cosas, entre otras razones, porque la población está tardando hasta más de una semana incluso en recurrir a la autoridad sanitaria, a los médicos para atenderse, lo que para muchos es una de estas gripas de 2, 3 días que se complica y cuando llegan con los médicos, pues en algunos de los casos esto ya no tiene francamente remedio. Así es que tome usted nota porque ya sabe que si la autoridad si las instituciones en algún momento se les hace bolas el engrudo y no tienen la capacidad de respuesta, pues finalmente la capacidad de respuesta está en sus manos, en manos de usted que nos sintoniza, en manos de todos nosotros. ¿Sí? No es vacilada el dato que le estamos compartiendo, este de que según el reporte de las autoridades sanitarias, Baja California y Jalisco encabezan la lista de las víctimas del virus de la influenza, sobre todo en esta eh, modalidad que es la letal, la más peligrosa, la H1N1, y que según la información difundida en horas recientes a nivel nacional,
pues muestra una cifra, una estadística de víctimas fatales alta. Eh, Insisto, no tan alta pues como en la crisis de 2009, pero finalmente alta. Mire, tenemos más información para usted y se la vamos a compartir al regreso de esta pausa. No tardamos mucho. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. Qué bueno que sigue con nosotros. Déjeme recordarle el número telefónico a través del cual podemos mantenernos en contacto y recibir sugerencias, comentarios y observaciones de su parte. Le recuerdo que está a su disposición el número telefónico 608-7645. Nos puede usted escribir de igual manera a afnpolitico@gmail.com. Le repito la dirección, afnpolitico@gmail.com. Este mecanismo adicional a través del cual nos puede hacer llegar lo que usted guste, comentarios, recomendaciones, sugerencias, información, eh, tips sobre temas dignos de un seguimiento periodístico por parte de Agencia Fronteriza. Siéntase en libertad de compartirnos lo que usted guste. Le recuerdo también que esta señal está llegando en vivo, en directo, y se transmite a través de nuestro portal en Agencia Fronteriza de Noticias, que tiene la dirección www.afntijuana.info. Estamos llegando a través de la señal de Canal 154 a todo el estado, eh, en una señal que parte, que inicia aquí en los estudios de AFN, de Agencia Fronteriza de Noticias, y desde nuestra plataforma compartida allá en Rosarito con los amigos de CNR Noticias, a quienes enviamos un saludo afectuoso. Mire, en el mismo ámbito nacional hay otros temas de relevancia, más allá del tema de la seguridad pública, y nos referimos concretamente al tema de las reformas, sobre todo las de materia, aquellas que tienen un interés específico en el tema de la energía. La reforma energética que ha movilizado a fuerzas políticas eh, que reiteradamente siguen cuestionando el propósito, siguen cuestionando la efectividad de este proyecto de reformas promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto y que continúan en la lucha para tratar de revertirlas. En el lado de la llamada izquierda mexicana, por lo menos las corrientes que se identifican a sí mismas como progresistas, están desde luego aquellas que tienen la presencia de Andrés Manuel López Obrador, de Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano, este ex candidato presidencial, y de Porfirio Muñoz Ledo, otro personaje de la política nacional de origen priista, como los demás, pues en principio
pero que se han quedado en la parte izquierda del espectro político nacional y que continúan impulsando este movimiento de protesta, pero además de acción concreta y continua contra la reforma energética, particularmente a través de pues de esta concentración de firmas que pretenden utilizar para exigir una consulta popular con carácter vinculatorio sobre la reforma energética, es decir, una consulta popular cuyos resultados tengan una validez, un efecto legal sobre la aplicación de la reforma energética. El colectivo llamado El Grito Más Fuerte entregó en las últimas horas a Cuauhtémoc Cárdenas un, pues, un documento con 5,000 firmas de apoyo a esta demanda de la consulta popular. El líder perredista dice que con estas firmas ya tienen 2 millones, con lo cual cumplen sobradamente con el requisito para exigir la aplicación de este ejercicio, el de la consulta pública, el de la consulta popular, que es una figura que la ley contempla. Ahí en el Monumento a la Revolución, un acto evidentemente simbólico, pues, Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que el grito más fuerte, que es el nombre de este colectivo, que es un colectivo sobre todo de artistas capitalinos, de artistas del centro del país, es una agrupación que dice Cuauhtémoc Cárdenas está dando un ejemplo de que la sociedad está participando para ejercer derechos plasmados en la Constitución. Y no se trata de que se vote, se trata en primer lugar de ganar respeto en este derecho y la posibilidad de ser consultados. Dijo que la reforma energética es la cesión de que el gobierno y sus aliados hacen del subsuelo del país para que quede sujeto a la voluntad y decisiones de intereses contrarios a los de México y la mayoría de sus habitantes. Queremos en este momento ser consultados, sobre todo en aquello que puede afectar la marcha del país, su presente y futuro. Queremos que se respete el derecho a ser consultados para revertir las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. El ingeniero advirtió que con o sin consulta, esta reforma en tiempo más o menos, ¿sí? En un tiempo más o en tiempo menos, será revertida por el pueblo, es su esperanza desde luego. Indicó que el esfuerzo para revertir la reforma es un llamado a la conciencia de gobernantes, legisladores, a todos aquellos que puedan incidir para que se respete el derecho de los mexicanos a ser consultados. Por su parte, integrantes del colectivo conformado por actores, actrices, directores, músicos, escritores y productores exigieron también que se cumpla el artículo 35 constitucional, fracción 8, para que se consulte al pueblo. Aseguraron que la democracia no es real y cuestionaron que persista la impunidad, la desigualdad, el abuso y la violencia. Señalaron de igual manera que las cúpulas partidistas no nos representan y no vivimos en un estado de derecho y que pues en estas condiciones lo que permanece y lo que se manifiesta pues es el hartazgo y la desesperanza. Afirmaron que no están pidiendo imposible sino el respeto a la Constitución. Hicieron un llamado a toda la comunidad artística y ciudadana a sumar esfuerzos y a estar pendientes del Congreso de la Unión porque ellos, se refiere a los del Congreso de la Unión, no quieren que se nos respete este derecho. Nadie que se sienta demócrata puede ir en contra. El pronunciamiento lo leyeron diversos integrantes de El Grito Más Fuerte, entre ellos Daniel Jiménez Cacho, Bruno Bichir, Joaquín Cosío, Julieta Egurrola y Rodrigo Murray, que son pues miembros destacados del firmamento artístico de este país y que insisten, ha llegado el momento de enseñarnos a toda la sociedad y enseñarle a los gobernantes que cuando la población se decide tendrán que ser escuchados inevitablemente. Pero mientras esto sucede por un lado y se produce este evento, por otro lado, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas,
que es uno de los fundadores del PRD, así como Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, que tienen este carácter pues de fundadores de ese partido. Le han enviado una carta a Andrés Manuel López Obrador para convocarlo a que asista a una marcha este viernes en contra de la reforma energética, ya que es necesario darle al pueblo un mensaje de unidad. Vamos a unirnos, vamos a sumarnos más allá de nuestras diferencias, guiándonos con lo que decía Vicente Guerrero, la patria es primero. Afirmaron que se requiere de una voluntad y un espíritu de unidad con todos los mexicanos dispuestos a defender las conquistas del pueblo y los recursos que son de la nación. Le resaltan en ese documento a Andrés Manuel López Obrador que de manera alevosa e ilegal la mayoría pripanista en el Congreso Federal y en los Congresos han aprobado la reforma energética que implica el más grave retroceso en términos de la soberanía y del desarrollo futuro del país. La oportunidad de reencontrarnos es la marcha a que están convocando sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos para el próximo viernes 31 de enero, misma que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Esperamos sinceramente contar con su presencia, le dicen a López Obrador, y a manera de colofón le plantean que el llamado de la historia nos obliga. Es indispensable y necesario darle al pueblo un mensaje de unidad. De nuestra decisión depende el futuro de México. Vamos juntos a defender nuestra constitución y nuestro petróleo, dice finalmente ese texto que le ha sido enviado a Andrés Manuel López Obrador, este ex candidato presidencial también, que se ha quedado en el camino a la primera magistratura y que más de 4 preguntas si acaso volverá a contender y a buscar la misma posición, y perseguirá el mismo propósito de ser finalmente presidente de este país. Algo que, o algo para lo que se preparan sin duda, porque en las últimas horas también, déjeme comentarle, representantes de Morena, de esta agrupación encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, ha logrado reunir la cantidad de firmas que la ley le exigía para registrar un partido. Y en estas condiciones ha sido Martí Batres quien entregó, en ausencia de Andrés Manuel López Obrador, entregó la solicitud formal de registro como partido al Instituto Federal Electoral. Efectivamente, el dirigente nacional de Morena, Martí Batres, dijo en esta ceremonia que el objetivo central de la agrupación es revertir las reformas estructurales que durante los últimos 30 años han promovido los gobiernos neoliberales. En su discurso ante los consejeros electorales, censuró de nueva cuenta el llamado Pacto por México para alentar o por alentar mayores retrocesos en la economía. Ante los consejeros del IFE, Batres sostuvo que la reforma político-electoral está diseñada solo para apuntalar las componendas de la clase política, asegurar la reelección de legisladores y marginar a la sociedad. Para este dirigente de Morena, la reforma electoral que requiere el país es muy sencilla. Consistiría en garantizar que se cuenten bien los votos y que no sean comprados. En alusión indirecta al papel del IFE, dijo que pese a la historia reciente, Morena se inclina por una transformación del país por la vía institucional, por el cauce pacífico y electoral. En este sentido, destacó que a lo largo de un año cumplieron con todos los requisitos legales que establece la legislación electoral a efectuar 30 asambleas estatales y acumular, mire usted, más de medio millar de afiliados. Batres dejó entrever que Morena no asistirá a la movilización de este viernes en defensa del petróleo y mencionó que la acción inmediata que realizará para revertir la privatización petrolera pues es la presentación de la denuncia por traición a la patria en contra del presidente Enrique Peña Nieto ante la Procuraduría General de la República el próximo 5 de febrero, una fecha simbólica, políticamente relevante en el calendario nacional. Finalmente en la política también está llena de simbolismos
y en ese contexto pues es que están anunciando la presentación de dicha denuncia. Por lo pronto, ya lo dice Martí Batres, no piensan participar en esta manifestación, en este movimiento a que han sido convocados por los fundadores del PRD para efectuarse el día de mañana en la capital del país. Y por otro lado, esta acción, esta ceremonia, esta solicitud formal de registro, eh, pues hace prever que para el proceso electoral que se avecina, tendremos en el escenario, en la competencia electoral, un nuevo protagonista, el, el partido Morena, seguramente postulando candidatos a las diputaciones federales en el proceso electoral 2015 y que comenzará a movilizarse pues este año, o sea, en la segunda mitad del año ya comenzaremos a ver la efervescencia en torno a este proceso electoral, a los posibles candidatos y pues mire, esto anticipa un escenario interesante considerando que Andrés Manuel López Obrador ha recogido aquí una cantidad impresionante de votos en pasados procesos electorales y ahora que ya no depende de otras fuerzas políticas o tiene su propia fuerza política, que es este partido, pues no descarte usted la posibilidad de que Morena tenga una nueva oportunidad de hacer una colecta interesante de votos. Y esto ya lo veremos, es cosa de tiempo. Pero mientras este momento llega, déjeme decirle que vamos a una pausa y regresamos con más información que compartir. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. Qué bien que sigue con nosotros. Mire, estamos transmitiendo este espacio producido para ustedes desde nuestros estudios aquí en Agencia Fronteriza de Noticias, este AFN político que llega a todo el estado a través de la señal del canal 154 de cable y pues a través de esta plataforma en Rosarito, donde están nuestros amigos de CNR Noticias, a quienes enviamos un saludo, de igual manera que lo enviamos a usted que nos sintoniza en el resto del estado. Le queremos recordar el número telefónico que está a su disposición, el 608-7645, para
que nos haga llegar sus comentarios, sugerencias, información. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo. Usted tiene acceso a este programa en tiempo real a través del portal de afntijuana.info. Le repito, www.afntijuana.info. Le comparto de igual manera la dirección de correo electrónico a la que nos puede hacer llegar también sus sugerencias. Es afnpolitico@gmail.com, afnpolitico@gmail.com, y el teléfono 608-7645. Le recuerdo que a partir de las 3 de la tarde la repetición de este programa está disponible en canal 154, aunque estamos llegando a usted en vivo en este momento, pero la repetición está a su disposición para cuando guste. De cualquier manera, el archivo de este programa queda disponible en el portal de Agencia Fronteriza para su consulta a cualquier hora del día. Mire, regresando a temas de carácter político, pero aquí en nuestra ciudad. El tema de este enfrentamiento que llegó a darse entre funcionarios del 21 Ayuntamiento de Tijuana y el exalcalde Carlos Bustamante Anchondo sigue dando de qué hablar. Como si no hubiese sido suficiente, pues, la evidente falta de pericia política en el Cabildo tijuanense, cuando los regidores promueven y aprueban un exhorto al Congreso del Estado para que audite algo que ni siquiera necesitan pedirle porque el Congreso lo hace por ley de manera constante, incluso luego de algunas reformas en 2010. Bueno, pues parece que no solo son los regidores de Tijuana los que muestran esa ignorancia a la que hace referencia el exalcalde Carlos Bustamante, que francamente ya molesto por eso que parecía campaña, ha tenido que salir para enfrentar los cuestionamientos y responderlos. Ahora es una diputada, y qué cosas tiene la vida. Es una diputada tijuanense, es priista, es joven, fue regidora de la administración pasada, ahora está en el Congreso del Estado, y nos sorprende con una declaración en las últimas horas, que es una de esas joyitas interesantes que nos muestra cómo los protagonistas de la política local todavía tienen mucho que aprender, eh, y que es muy fácil a veces abrir la boca, caray, vaya que lo es, nomás porque pueden hablar. Pues es la diputada Miriam Mayón Castro. Y se la voy a compartir textualmente esta nota que hoy se publica, que es una declaración que le atribuyen a la diputada. Dice, cuando no hay nada que temer ni nada que ocultar, no debe preocupar que entremos a la revisión de un gobierno, dijo la diputada Miriam Mayón Castro, quien dijo que será admitido el exhorto para realizar una auditoría de gestión y desempeño a Carlos Bustamante Anchondo. Aunque la revisión de una cuenta pública no depende de un acuerdo de cabildo, sino que es responsabilidad del Congreso del Estado, poner lupa en las administraciones municipales y en la estatal, mencionó que atenderán el exhorto aprobado en la pasada sesión de cabildo. La diputada Miriam Mayón explicó que desconoce las razones por las cuales el regidor Luis Felipe Ledesma Gil presentó la solicitud de exhorto, que aprobaron todos los demás regidores, o prácticamente todos, pues, incluidos los priistas, pero adelantó que sí hay aspectos que ameritan una revisión. Tendremos que revisarlo al final de cuentas, y si hay algo que observar, tendremos que actuar con responsabilidad nosotros, expresó. Dijo que es entendible la preocupación del actual cabildo de deslindar responsabilidades y de trasladar esa obligación al órgano de fiscalización del Congreso del Estado, como si el órgano de fiscalización, el ORFIS, necesitase que el cabildo le trasladara estas responsabilidades que ya la ley le establece. Pues eh, yo creo que es algo que la diputada seguramente desconoce. De igual forma, defendió la postura del alcalde Jorge Estiazarano, sí, pues dijo, no hay nada malo en que apoye la preocupación de uno de los regidores, y cuando no hay nada que temer ni nada que ocultar, no debe preocupar que entremos a una revisión. Flaco favor le hace al alcalde Jorge Estiazarán esta diputada. Dijo que,
pues que no por ser de un mismo partido político se debe dejar de observar el ejercicio del gasto público, obviamente. La regidora aclaró que nadie está diciendo que hubo irregularidades, simplemente se va a revisar y en la revisión responderá cada uno por las acciones que le toquen. Debido a que 4 diputados fueron regidores electos en la pasada administración municipal, a John Castro expresó que ahora son legisladores y como tal tienen responsabilidades, entre ellas la de revisar el gasto público de los gobiernos, es decir, aprobarse las decisiones que ellos como cabildo tomaron en su momento. Si no, sí nos corresponde la revisión, ya que hay temas que no necesariamente estuvieron al alcance de los regidores en su momento, mencionó, pues durante el trienio se omitió entregar información que era solicitada por los ediles. Reconoció que como miembros del pasado cabildo les correspondió la aprobación de los recursos, pero no su ejecución, por lo que se deslindó de posibles anomalías en ese rubro. Hasta ahí la declaración de esta joven diputada, Miriam Mayón Castro, que, caray, se suma a la larga lista de los protagonistas de la política local que por lo visto están empeñados en exhibir su ignorancia, ¿sí? O su falta de información, o su falta de capacidad, por la parte que le toca a ella misma en su ejercicio como integrante del cabildo. Ahora resulta, qué interesante es esto, ahora resulta que en la pasada administración, siendo ellos integrantes del cabildo, no se les entregaba información que era solicitada, es decir, que ellos pidieron al ejecutivo, ejecutivo que representaba a Carlos Bustamante Anchonto. Y es hoy, a toro pasado, que lo están diciendo cuando su obligación era precisamente hacerlo en tiempo y forma y en el momento indicado. Dice que, pues sí, como regidores aprobaron cosas cuya ejecución pues no saben en qué terminó. Y entonces uno se preguntaría, bueno, ¿para qué carambas están ahí en calidad de regidores? Si se supone que su responsabilidad es precisamente vigilar la adecuada aplicación del presupuesto, la adecuada toma de decisiones. No son, desde luego, servidores públicos que ejecutan los programas, ellos deciden como cuerpo colegiado lo que se hará, cómo se aplicarán el presupuesto, qué tipo de programas, cuál será el programa de trabajo, eh, como cuerpo colegiado, ese es el alcance de sus facultades. Pero entonces, caray, ha esperado, ¿qué? 2 años, casi, un poco más de, no, un año más o menos, la regidora para decir que no se les entregaba la información que pedían y que no, pues que no estuvieron al tanto de la ejecución de los programas que ellos mismos aprobaron. Pero además, eh, ORFIS, este órgano de fiscalización del Congreso del Estado, que audita de manera constante, permanente, debido a unas reformas en 2009, que entraron en vigor, si no me equivoco, en 2010, estuvieron ellos auditando a todos los municipios, precisamente para no tener que esperar al término de un ejercicio fiscal de un año, a fin de revisar las cuentas. En Congreso del Estado, los diputados dijeron, no, hay que hacer esta auditoría de manera permanente para garantizar, primero, que los ayuntamientos estén haciendo justamente lo que tienen que hacer, que se esté cumpliendo con toda la norma establecida para la aplicación y el ejercicio del presupuesto y que se esté cumpliendo con todos los supuestos que la ley prevé y que pueden terminar en una responsabilidad legal para los servidores públicos en cada uno de los ayuntamientos. La idea de esa reforma era pues tener una mayor vigilancia sobre el desempeño de los ayuntamientos. Y una tarea que por lo visto para la regidora pasó de largo al menos durante 2 años, y pues casi los 3 años de la administración pasada. Y hoy viene esta regidora y por si las dudas se pone el guarache antes de espinarse y dice que se deslinda de posibles
anomalías en ese rubro. Y además ratifica, ¿no? Ratifica que la decisión de los integrantes del Cabildo, por lo menos la del jefe del Ejecutivo Municipal, el doctor Jorge Estiazarán Orsi, pues estaba en lo correcto, defendió la postura del alcalde Jorge Estiazarán, pues dijo que no hay nada de malo en que apoye la preocupación de uno de los regidores. Evidentemente no hay nada de malo en que lo lleven al baile al presidente municipal, en este que es uno de los episodios, pues francamente más lamentables de la administración municipal, y no nos referimos exclusivamente al desempeño del doctor Jorge Estiazarán en este asunto, sino a los integrantes todos del cabildo, que pues uno no se explica pues cómo llegan al cabildo gentes que no saben lo más elemental, que tiene que ver con la norma, con la aplicación de estas auditorías, con el papel que desempeña el ORFIS de manera regular en los ayuntamientos, y que a pesar de todo aprueban en el seno del Cabildo una decisión francamente absurda, porque la ley está ahí claramente pues, y el Congreso audita y va a seguir auditando y eventualmente detectando si existe algo, alguna irregularidad por la que deba llamar a cuentas a alguien que determine como responsable de las mismas. Independientemente de eso, pues, estos integrantes de Cabildo, pues, francamente, exhiben la ignorancia y plantean o ponen sobre la mesa un problema que es de fondo. Porque si hoy en un asunto como este son capaces de irse con fintas y de exhibir la ignorancia, imagine usted qué puede pasar en asuntos de carácter más delicado, que tienen que ver con otra serie de aspectos de la administración municipal, pues francamente preocupante, y doblemente preocupante que una diputada, una legisladora que además fue integrante de ese ayuntamiento, hoy exhiba que no hizo en el cabildo lo que tenía que haber hecho, y que hoy como diputada pretende subsanar justamente eso, lo que dejó de hacer, sus omisiones. Y uno se pregunta entonces necesariamente, caray, ¿cuántos de estos diputados estarán en la misma circunstancia que esta joven diputada? 4 de los diputados fueron regidores electos, así como ella. ¿Eh? En total, cuatro de los actuales diputados fueron regidores en la pasada administración. Habría que ver si los demás diputados comparten la posición de la diputada Miriam Ayón Castro, que le sigue sumando francamente a este escenario de pobreza, o que exhibe la pobreza de muchos de nuestros protagonistas de la política local. En manos de ellos está la ciudad, en manos de ellos están los intereses de los contribuyentes y de los ciudadanos de Baja California. Ni hablar por cuánto tiempo, quién sabe, pero caray, qué pena. Hasta ahí este asunto. Fíjese que en otros asuntos quiero reiterarle este llamado que hace la autoridad sanitaria sobre el tema de la influenza, que en previsión de escenarios peores está llamando a tomar precauciones. En San Diego están reportando en horas recientes más de una veintena de víctimas fatales, tan solo en San Diego. En Baja California eran 22 hasta el lunes, hasta el domingo eran 22 muertos, bueno, 41 muertos, pero 22 de ellos atribuibles al virus tipo AH1N1. En San Diego, eh, una veintena tan solo en San Diego. Y el tema, desde luego, pues es preocupante para las autoridades sanitarias, pero particularmente para los de casa, pues, porque aquí es donde vivimos, y la autoridad insiste, ha desplegado una campaña de orientación, una campaña, un llamado a la población para que tomen las medidas precautorias necesarias, de veras no las desoigan, porque finalmente eso sale más barato que cualquier otra cosa. Le insiste la autoridad, por favor, al menor indicio, al menor indicio, vaya usted y consulte, busque el apoyo de los especialistas, acuda a los centros de salud,
eh, con su médico particular, con quien usted guste. De cualquier manera, en las actuales condiciones, los médicos dedicados a la práctica privada están obligados a reportar a la autoridad sanitaria cualquier caso de sospechosos de contagio del virus de la influenza. Así es que eh, no desoiga usted este llamado de la autoridad, que es por bien de todos, y cuide usted a los grupos vulnerables a su alcance en casa, a los hijos menores de 5 años, a los mayores de 60 y a todos aquellos que por alguna enfermedad, por alguna problemática de salud, tengan un sistema inmunológico debilitado, afectado, ya sea típicamente gente que sufre cáncer, gente que tiene algún padecimiento que le baja las defensas y que lo pone en condición de riesgo. No desoiga esto, por favor. Fíjense que Baja California pues es un escenario buscado, solicitado desde hace muchos años para la producción cinematográfica. La producción cinematográfica en Baja California ha representado una importante fuente de ingreso, de divisa para esta región, para nuestra economía, y esto explica pues la apertura en su momento de los estudios Fox, donde se produjeron cintas memorables. Pero independientemente del destino que haya tenido el centro de estudios eh, estos estudios Fox, la actividad cinematográfica continúa. Siguen muchos personajes del mundo del cine, de la industria cinematográfica, volteando sus ojos hacia Baja California y aprovechando los escenarios naturales de Tecate, Mexicali y San Felipe, por ejemplo. Pues en esta ocasión se va a llevar a cabo la filmación del segundo largometraje del director y guionista Jonás Cuarón, de la película Desierto, en la que van a participar además como productores Carlos Cuarón, Gael García y Santiago García. Ellos fueron recibidos, sobre todo pues el señor Cuarón fue recibido por el gobernador Francisco Vega de la Madrid, que recibió al mismo tiempo, con la presencia de este personaje, pues el anuncio de la filmación por parte del cineasta Jonás Cuarón, que es hijo de Alfonso Cuarón, productor y guionista de la película Gravity, que pues ha tenido una gran recepción de parte de los auditorios a nivel internacional. En esta reunión, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó que dicha producción representa la oportunidad de posicionar a Baja California como un estado con potencial para el desarrollo de la industria fílmica, ya que además de contar con innumerables locaciones naturales, tiene a gente profesional que puede trabajar al nivel de las mejores producciones de Hollywood. El cineasta mexicano recibió el apoyo del gobernador, así como el secretario de Turismo, Óscar Escobedo Cariñán, quienes dijeron le otorgarán todas las facilidades para la realización de este proyecto en los escenarios baja californianos. Se indicó que a través de la Comisión de Filmaciones de la Secretaría de Turismo se busca impulsar la derrama económica por concepto de producción cinematográfica y contribuir así pues a la difusión de la buena imagen del Estado, así como la generación de empleos. El cineasta mencionó que, aunque la participación de los actores Gael García Bernal y Jeffrey Dean Morgan es muy importante, el verdadero protagonista de su película es el desierto, por lo que no hay un mejor lugar para filmarla que esta región de la península de Baja California. Así es que, pues estamos de plácemes en Baja California porque la actividad cinematográfica seguirá generando dividendos y divisas para esta economía que mucho requiere, ¿eh? Y sigue manteniendo la lente del mundo cinematográfico sobre Baja California, y con esto la posibilidad de colocar el nombre de Baja California y nuestra imagen como entidad pues en otras partes del mundo, en todo el país para empezar en casa. Así es que bienvenido a este interesante proyecto que una vez más nos coloca en el escenario nacional y permite promover los atractivos de nuestra entidad para una industria que genera dinero, mucho dinero, divisas que en Baja California siempre serán seguramente bienvenidas. Dicho esto, solo me resta agradecer como siempre la gentileza de su presencia, de su compañía,
Desde luego, reiterarles el llamado para que hagan otro tanto el día de mañana en este espacio que produce Agencia Fronteriza de Noticias, la agencia noticiosa líder en la frontera de este país, en la frontera norte, y cuya directora, nuestra amiga Dorelena Cortés, se empeña en seguir mejorando para servirle a usted. Le recuerdo la cita el día de mañana en punto de las 12 a través del canal 154 de cable y aquí en el portal de afntijuana.info, donde estaremos transmitiendo en tiempo real. Que tenga usted un excelente día.